Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y hoy voy a tratar sobre un tema bastante complejo pero a la vez interesante y es básicamente por qué Hitler no decidió cesar el inicio del ataque a la Unión Soviética. Todos sabemos que al principio, en 1941, Hitler acababa de ocupar Francia, acababa de ocupar Polonia, se había anexionado Austria, había anexionado Checoslovaquia y por lo tanto de momento Hitler estaba ganando la guerra. Entonces él, incluso antes de empezar el ataque a Francia, él ya tenía pensado atacar a la Unión Soviética. Y entonces muchos historiadores y muchas personas que conocen la historia han dicho que esto es un error garrafal de Hitler, es un error que básicamente le jodió del todo, porque todo el mundo sabe que a corto plazo la Operación Barbarroja fue un éxito rotundo, ya que consiguieron llegar a 14 kilómetros de Moscú. Pero ¿qué pasa? Que los soldados empezaban a morirse debido al clima, porque no estaban acostumbrados ni equipados al clima, empezaron a gastarse los recursos, empezaban a unirse otros países y empezaron a darle más por saco a Alemania. Alemania también tenía que ir ayudando a Italia cada vez que la cagaba. ¿Qué pasa? Que al final las tornas se giraron y en 1945 los rusos se plantaron en Berlín. Entonces, voy a intentar tener una vista un poco más general sobre este tema, ya que esto se tiene que ver muy de lejos. Y lo que voy a hacer a partir de ahora va a ser especular, porque evidentemente esto es un ¿qué pasaría si? Y entonces voy a intentar ser un poco ambiguo, pero también sí que es verdad que tengo varias razones de por qué creo que tal y que cual y por qué Hitler hizo esto y lo otro. Bien, sabemos que Hitler en 1941, tras la ocupación de Francia y después de haber estado durante unos meses bombardeando Inglaterra, decide atacar la Unión Soviética. Y entonces eso produce una serie de victorias que los acercan a los alemanes a Moscú, pero luego, evidentemente, luego produce una serie de derrotas que terminan acabando en la caída del Tercer Reich. Y todo el mundo se hace la pregunta, pero es que Hitler es tonto, ¿por qué atacó la Unión Soviética? Pues esto tiene una explicación muy sencilla, y es que desde el principio la Unión Soviética, el plan que tenía la Unión Soviética era que cuando Stalin y Hitler hicieron el pacto Ribbentrop-Molotov, que era la repartición de Polonia, el plan que tenía la Unión Soviética era el siguiente. Nosotros nos llevamos Polonia, bueno, la parte de Polonia que nos pertenecían, porque la otra mitad que se llevó la Unión Soviética habían pertenecido al Imperio Ruso hace un montón de años. ¿Y qué era la idea que tenía la Unión Soviética? Pues básicamente era que los países europeos se matasen con Alemania y cuando Europa estuviera en cenizas, entonces entrar ellos y ocuparlo todo. Es decir, Stalin no tenía previsto que Hitler iba a tener un exitazo y iba a ocupar Europa entera. Lo que Stalin pensaba era básicamente que Hitler iniciaría la guerra, Francia e Inglaterra se pelearían con Alemania como si fueran gatos callejeros y se estarían comiendo vivos, y entonces una vez estuvieran reventadas, ahí es cuando Stalin con su poderoso ejército rojo de más de 20 millones de soldados aparecerían y recogerían las cenizas de Europa. ¿Qué pasa? Que evidentemente le salió el tiro por la culata, porque vio que Hitler no solo había humillado a Francia, sino que encima se estaba cargando a Inglaterra desde los aires. Evidentemente, ya expliqué en el vídeo anterior de por qué Hitler no quiso atacar Inglaterra, y es básicamente porque en 1935, 2 años después de que Hitler se alzase como Führer de Alemania, hace un pacto con Inglaterra en el que básicamente Alemania navalmente no sobrepasaría a Inglaterra, es decir, que dejaría que Inglaterra siguiese siendo, digamos, la potencia hegemónica de navalmente hablando. Y por lo tanto Alemania no desarrolló barcos anfibios que pudieran hacer desembarcos con tanques y cosas así, y por lo tanto no era viable atacar Inglaterra. Entonces ahí es cuando vieron viable atacar a la Unión Soviética
porque Hitler desde el principio sabía que un pacto con los comunistas, los cuales precisamente eran sus primeros enemigos, sabía que ese pacto no era viable y que tarde o temprano lo rompería o uno o el otro. ¿Y por qué digo que lo rompería uno o el otro? Porque la mayoría de la gente dirá, hostia, pero si fue Hitler el que inició el ataque. Sí, pero es que resulta que la clave del éxito de los primeros meses de la Operación Barbarroja es porque casualmente, y lo digo casualmente, pero no era casualmente, cuando Alemania inició la ofensiva, tuvo un exitazo rotundo porque resulta que las divisiones soviéticas que estaban en Rusia se estaban acercando a la frontera y como Hitler sabía que algo estaba pasando allí, atacó primero y entonces el éxito de la Operación Barbarroja se debe a que las divisiones se estaban como organizando en la frontera pero como Hitler atacó antes de lo previsto, las divisiones estaban desorganizadas. Entonces, ¿qué pasa? Que como estaban desorganizadas, fue un maldito desastre para los soviéticos y una victoria para los alemanes. ¿A qué me quiero referir cuando digo que habían divisiones soviéticas acercándose a la frontera? Que es lo que acabo de decir antes, que el plan que tenía Stalin era plantar sus divisiones en la frontera y empezar una ultra hiper mega ofensiva para cuando Alemania, Francia e Inglaterra estuvieran reventadas. ¿Qué pasa? Que como Hitler le pegó una paliza a Inglaterra y a Francia, Stalin lo que estaba haciendo era poner sus tropas en las fronteras para iniciar el ataque hacia Alemania. Pero sí que es cierto, y esto creo que lo dice el mismo Hitler, dice: yo estoy un paso por delante. Y como Hitler ya conocía los planes de Stalin, dijo, pues antes de que me líes tú la ofensiva te la voy a liar yo. Y de ahí viene, digamos, los éxitos de los primeros meses, e incluso diría del primer año después de la Operación Barbarroja. Por eso digo que mucha gente dice, no, pero es que Hitler atacó a la Unión Soviética, tenían un pacto de no agresión, no tenía que haberlo hecho. A ver, hay que tener en cuenta una cosa, y es que Hitler desde el primer día, incluso antes de llegar al poder, desde el primer día él era el máximo odiador de los comunistas. Y él le echaba la culpa a los judíos, a los marxistas y a los comunistas. Desde el primer día. Y este pacto simplemente era para tener un poco a Rusia alejada de sus planes y de sus cosas. Pero desde el primer momento era bastante evidente que este pacto era inviable. De hecho, ¿por qué Hitler hace este pacto con Stalin? Muy sencillo, porque en el libro Mein Kampf, en el libro que escribe Hitler, el mismo Hitler escribe que él lo que quiere evitar es una guerra por dos frentes, que precisamente porque Alemania, el Imperio Alemán, o como se le conoce el Segundo Reich en la Primera Guerra Mundial, tuvo que lidiar por un lado con el Imperio Ruso y por el otro lado con Inglaterra y con Francia. Y Hitler en el Mein Kampf dice que no quiere una guerra por dos frentes, él solo quiere una guerra por un frente y ya está. Y ese era el plan de Hitler, pero sabía que tarde o temprano los comunistas le iban a pegar una puñalada y le iban a lanzar una ofensiva. Y de ahí es donde viene la Operación Barbarroja. Y bueno, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis algún comentario, alguna cosa que no estéis de acuerdo, alguna cosa que queráis añadir en general, ya sabéis que está la cajita de comentarios debajo del vídeo. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos. Adiós.